Señor nos da esta oportunidad de reunirnos por estos medios para reconocerlo por lo bueno que Él ha sido con cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Reconocer la obra redentora que Él ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos nosotros en este momento a darle la bienvenida a las personas que están también integrándose en este momento a la porción del estudio de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y vamos inmediatamente nosotros entonces a empezar la porción del estudio de la palabra del Señor, primero encomendándonos en la mano del Señor. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú has extendido tu gracia, Padre Santo, porque tú derramaste tu sangre por nuestros pecados, Señor. Nosotros estamos eternamente agradecidos contigo, Dios mío. Señor, te pedimos que seas tú guiando, dirigiendo todo lo que hacemos aquí en el día de hoy, que sea para tu gloria, que sea para tu honra, que tu Espíritu Santo nos dirija, Padre Santo, con la palabra que tú tienes para nosotros, que prepare nuestras mentes, nuestros corazones, Padre Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros la semana pasada dijimos que hasta el capítulo 10 de Segunda de Samuel habíamos visto a un David que había sido un David conforme a la voluntad de Dios, un David que se esmeraba en honrar a Dios en sus acciones, en lo que él hacía, hasta que suceden los eventos que vimos la semana pasada en el capítulo 11. En los eventos de la semana pasada del capítulo 11 vimos un episodio que marcó completamente la vida de David. De allí en adelante sería un David antes y un David después. De allí en adelante la vida de David estaría marcada por mucho sufrimiento y mucho dolor que le causaría el acto vil y de mucha maldad que él cometió. La semana pasada habíamos dicho que vimos a David que en el tiempo que los reyes iban a guerra, él no fue a guerra a dirigir a la nación en conflicto, sino que él se quedó en el palacio, y estando en el palacio vimos que él a la distancia se levantó en la tarde y desde su tejado vio a una mujer hermosa bañándose y preguntó acerca de quién era. Sus siervos le informaron que era Betsabé, la mujer de Urías. Esto debió de servir a David en ese momento como un tipo de advertencia, como un tipo de señal de tránsito roja, como un tipo de señal de pare, pero eso no sucedió así, sino que David vio el que ella era casada con Urías y que Urías estaba en la guerra como una oportunidad. Y vimos que él mandó a buscar a Betsabé, vimos que él se acostó con ella y al corto tiempo ella envió mensaje a David informándole que ella estaba embarazada. David al recibir esta noticia, él formuló un plan, formuló una idea en la cual él envió a buscar a Urías de la guerra, haciendo pasar que él estaba preguntándole a Urías acerca de los eventos, de cómo iba la guerra. Pero la intención de David en aquel momento era que Urías fuera a su casa y se acostara con su esposa, con Betsabé, para entonces decir que aquel hijo era producto de la relación de Urías con su esposa, tratando de esconder su pecado hasta ese momento. Pero las cosas a David no le funcionaron como él quería. David trató en más de una ocasión de tentar a Urías, cosa de que él fuera a su casa y se acostara con su esposa, pero Urías no se dio. Urías no se dio basado en su fidelidad a Joab, basado en su fidelidad a David. Urías no se dio. Y al Urías no ceder, entonces David envió de manos de Urías una carta al general de guerra Joab, dándole instrucciones acerca de que pusiera a Urías en una posición vulnerable en la guerra para que Urías muriera. Luego de la muerte de Urías, Betsabé hizo su periodo de luto correspondiente, y después David la mandó a llamar y se casó con ella. Y ante todos estos eventos que sucedieron, David es posible que tendría muchas personas engañadas, pero a Dios no lo tenía engañado. Vemos que en el último versículo de ese capítulo
dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios lo conoce todo, no hay nada que está oculto ante los ojos de Dios. Hoy vamos a seguir estudiando los eventos que sucedieron ahora en el próximo capítulo, en el capítulo 12 de Segunda de Samuel. Y entre el capítulo 11 y el capítulo 12 hay un lapso de tiempo de aproximadamente un año. O sea, los eventos que vimos en el capítulo 11 con la muerte de Urías y el matrimonio entonces de David con Betsabé, a este capítulo sería aproximadamente un año. Vamos a dar lectura a los primeros versículos del capítulo 12. Dice la palabra del Señor. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y a éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera en contra de aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Nosotros habíamos conocido a Natán anteriormente, habíamos visto que Natán anteriormente fue el profeta que Dios usó para dar la noticia más gloriosa que cualquier ser humano pudo haber recibido en aquel tiempo, y es que de la descendencia de David Dios había prometido que vendría el Mesías. Pero ahora viene Natán a donde David en unas circunstancias completamente diferentes a las circunstancias que habíamos visto nosotros anteriormente. Natán era encargado, Dios lo había encomendado a llevar un mensaje que difícil a David, un mensaje que Natán tenía que tener mucho valor para llevar este mensaje a David. Nosotros en aquel tiempo, en aquella época, David era un monarca. David era un monarca, eso quiere decir que la ley, la palabra de David era la ley. David no tenía, no existía una separación de poderes en aquel tiempo, no existía un congreso, no existía una corte suprema, sino que la palabra de David era la ley. En el Antiguo Testamento muchos profetas de Dios incluso perdieron la vida al llevar una palabra que Dios le daba a algún monarca, porque lo que el monarca decía, eso era lo que se cumplía. Incluso cuando nosotros vemos quién fue el último profeta del Antiguo Testamento, que lo vemos al iniciar el Nuevo Testamento, que fue Juan el Bautista. Precisamente Juan el Bautista perdió su vida bajo estas mismas circunstancias, cuando él señalaba el pecado de Herodes y de la mujer del hermano de Herodes, y fue decapitado bajo esas circunstancias. O sea que esta noticia que Natán tiene que llevar a David es una noticia difícil, y para aquel tiempo, ya el tiempo de los jueces que habíamos estado viendo, que terminaron con Samuel, había concluido. Entonces estos casos de problemas, casos de diferencias de lo que es una corte, eran llevados ante la autoridad de un rey para que un rey tomara la decisión acerca de lo que sucedía. Natán no le informó a David que esto era un caso, pero inmediatamente abre el capítulo diciéndonos que Natán le presentó esto a David. Y vemos que David teniendo en su historial de trabajo, él como adolescente fue pastor de ovejas, y cuando escuchó esta noticia, David se enfureció en gran manera por la injusticia que él en su mente está viendo que este hombre rico había cometido. Y con esto nosotros vemos en este comportamiento de David cómo él responde a lo que el profeta Natán le está diciendo, es que el pecado de nosotros en las otras personas se ve feo.
El pecado que nosotros cometemos cuando lo vemos en el comportamiento de otra persona se ve feo. Y esto es lo que David está pasando en este momento. Él no se imagina que aquel hombre rico, de la anécdota que Natán le trae, se trata de él. Y nosotros vemos que el Señor Jesucristo habla acerca del apuntar a los demás. Y en relación a que nosotros tenemos que primero tener cuidado de cuál es nuestra conducta, de cuál es nuestro comportamiento, de cómo nosotros nos conducimos. Y lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 3 a versículo 5. Dice el Señor: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lamentablemente muchas personas apuntan y condenan fuertemente las mismas acciones a las cuales ellos practican, y eso estamos viendo en el caso de David. Vemos el versículo 7. Dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. En la ley, el robo no era un crimen que su penalidad era la muerte. Pero vemos que David, al enfurecerse, él dice que es digno de muerte, pero eso no es lo que la ley dice. Ahora, el pecado que David había cometido, no había ninguna restitución que se hiciera, no había ningún sacrificio para poder pagar el crimen que él había hecho. El crimen que David había hecho, tanto el adulterio como el homicidio premeditado, eran ambos dignos de muerte. O sea que sería una doble condena de muerte. Y vemos que David en su respuesta a la historia de Natán, él dice algo interesante. Él dice: y debe pagar la cordera con 4 tantos. Vemos que cuando David dice esta palabra, David está citando cuál es el estatuto de la ley en relación a la restitución de un robo para pagar por una cordera. Vemos en Éxodo capítulo 22, versículo 1, la cita que David estaba apoyando, cuál era su juicio. Dice: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Pero vemos en David que aquí, de acuerdo a la respuesta que da en relación al juicio ante esta persona, vemos que David tenía un conocimiento de lo que era la ley, un conocimiento de acuerdo a cuáles eran los estatutos de Dios. Nosotros vemos con eso que el tener conocimiento de lo que es la palabra de Dios no es suficiente. Nosotros tenemos que estar dispuestos no solamente a buscar lo que dice la palabra de Dios, sino a someternos a lo que dice la palabra de Dios, a permitir que la palabra de Dios nos transforme, nos cambie conforme a lo que es la voluntad de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer es que cuando vemos pasajes bíblicos, dejar que el Espíritu Santo sea que nos señale, y así como Natán le está llevando la palabra a David, nos diga: tú eres aquel hombre. Tenemos que estar dispuestos a recibir esa palabra para que entonces el Señor nos obre nuestra vida, el Señor nos cambie. No hay ningún pecado, no hay ninguna falla que está oculta ante los ojos de Dios. Él conoce lo más íntimo de lo que hay en nuestro corazón, y cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor nos confronta a nosotros y nos dice: tú eres ese hombre. Seguimos entonces en el versículo 7 en adelante. Dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer,
y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Vemos aquí que el Señor le está señalando a David que todo el tiempo que él estuvo, todos los años que él estuvo huyendo de Saúl, ocultándose por temor a su vida, vemos que el Señor fue que estuvo protegiéndolo y que el Señor lo prosperó grandemente, que el Señor puso la casa de Judá y la casa de Israel, o sea, unificó las 12 tribus de Israel bajo el liderazgo de David. Pero vemos aquí que la desobediencia de David, vemos que Dios le dice que hubiese hecho aún mucho más por David. Vemos aquí que entonces la desobediencia de David pone limitación a lo que Dios quiere hacer por David, y así sucede con nosotros. Si nosotros desobedecemos al Señor, nosotros ponemos límites a lo que Dios quiere hacer con nosotros, cómo el Señor quiere usarnos a nosotros. También vemos que Dios dice que toda la culpa de la muerte de Urías fue completamente de David. Tal vez de alguna manera pudo haber pensado, yo no levanté mi mano directamente en contra de David, pero vemos que el Señor dice claramente que él lo hizo por medio de la espada de los hijos de Amón. Hay veces que no se levanta la espada, uno no se levanta en contra de un hermano, tal vez físicamente, pero con lo que se dice, con lo que se comenta, con los rumores que se levantan, con el chisme que se habla, se mata el carácter, se mata el testimonio del hermano. Nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos de lo que nosotros hablamos acerca de los demás. Porque nosotros hacemos esa misma función cuando nosotros le damos seguimiento a murmuraciones y a chisme. Y puede ser que sí, puede ser que sea así, que de la persona que nosotros estemos refiriendo nos haya cometido aquellas faltas de las cuales se comentan. Pero Dios no nos ha llamado a que nosotros divulguemos esa información. Dios nos ha llamado a nosotros a levantar a nuestros hermanos. Gracias al nombre del Señor. No a empujar al caído, sino a levantarlo. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Seguimos entonces con el versículo 10 al 12, dice... sigue hablando Natán a David, dice: por lo cual ahora, llevando el mensaje de Dios, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. O sea que el desobedecer lo que es la palabra de Dios es menospreciar a Dios. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Veremos según continuamos el estudio de Segunda de Samuel cómo esto iba a suceder desde adentro de lo que era la casa de David. Él no se imagina cómo eso lo iba a afectar, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. De aquí en adelante la vida de David iba a ser una vida completamente distinta, iba a estar llena de dolor, de sufrimiento a causa de lo que iba a suceder dentro de su casa con sus hijos. Dios está dando la condena de que la espada no se irá de lo que era la casa de David. Y vemos que cuando se habla de la condena de lo que es un robo, de la penalidad de un robo, hablamos que la restitución era de 4 ovejas. Pero la restitución acerca del homicidio o del adulterio era la muerte. Y vemos que la condena en lo que va a suceder en la casa de David es que 4 de sus hijos iban a morir. Y iban a morir de una manera muy trágica. El primero de sus hijos que iba a morir iba a ser el hijo de la relación de Betsabé con David, que murió como bebé. También iba a morir
Amnón, que murió siendo él violó a una de las hijas de David, y su otro hermano entonces Absalón lo mató. También murió Absalón, sería el tercero, al levantarse en contra de David. Y también murió Adonías. O sea, 4 de sus hijos murieron por espada desde adentro. O sea que la vida de David de allí en adelante, por su falta, por su pecado, iba a ser una vida completamente distinta. El versículo 13 y 14 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ese sería el primero de los 4 que nosotros mencionamos. Pero vemos un comportamiento en David contrario a lo que es común dentro de la conducta humana, y es que vemos que David, al ser señalado por su pecado, vemos que David no inventa excusas. ¿Cuánto hubieran dicho en ese caso? No, señores, que tú sabes que Betsabé me tentó, que hacía ella en aquel día, en aquel lugar, cuando ella sabía que yo la podía ver. No vemos que David inventó ningún tipo de excusa, y la excusa, el justificarse, es la conducta común del ser humano, pero no es lo que Dios está buscando. Dios está buscando que nosotros aceptemos, que busquemos, que nos arrepintamos y que admitamos nuestro pecado. Vemos desde el principio, como dijimos, que esa ha sido la conducta del ser humano. La vimos en el caso de Adán, cuando sucedió el primer pecado. Cuando Dios confrontó a Adán acerca de lo que había hecho, vemos que Adán dijo: la compañera que tú me diste, ella me dio del árbol y yo comí. Luego Dios confrontó a Eva, entonces Eva señaló: a la serpiente me engañó y yo comí. Pero esta no fue la actitud de David, sino que cuando nosotros vemos la respuesta de David ante cuando Dios lo confrontó por medio de Natán acerca de su pecado, vemos que David escribe el Salmo número 51 acerca de su arrepentimiento, y el título del Salmo 51 es Arrepentimiento y plegaria, pidiendo purificación. Cuando después que David se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y vamos a ver los primeros 2 versículos del Salmo 51. Dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Gloria sea el nombre del Señor. Eso es lo que el Señor está buscando del ser humano, que cuando la palabra del Señor nos confronta y nos dice: tú eres ese hombre, que nosotros reaccionemos de la manera que David reacciona en este momento, pidiendo perdón, pidiendo que el Señor lo lave, que lo purifique. Dios, vemos que le dice a David que con sus acciones él hizo blasfemar a los enemigos de Jehová. Y es algo que todavía hay personas en el día de hoy, enemigos de Dios, enemigos del Evangelio, que usan esta conducta, este pecado de David, y dicen: si ese era un hombre conforme al corazón de Dios, entonces Dios es malo. O sea que todavía en el día de hoy nosotros vemos el cumplimiento de lo que el Señor está diciendo, que David con su conducta hizo que los enemigos de Dios blasfemaran en su contra. Pero no solamente así en aquel tiempo, sino que nosotros con nuestra conducta podemos provocar lo mismo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado en alguna ocasión a alguien referirse ante la falta de algún creyente, de algún cristiano que haya cometido un pecado? Que la gente se levanta y dice: si ese es el cristiano, yo no quiero ser cristiano porque ese es peor que yo. O sea que nosotros con nuestras acciones podemos hacer daño al Evangelio, podemos provocar que los enemigos de Dios blasfemen en contra del Señor. Nosotros con nuestras acciones como creyentes podemos, con nuestro comportamiento, podemos promover el Evangelio o podemos hacerle daño al Evangelio. Vemos que David se arrepiente. Vemos el versículo 10 del Salmo 51. David sigue diciendo, dice:
crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, después de Natán haberse ido, entonces el hijo, el bebé, que puede ser que tenía aproximadamente 1 año en este momento, cae enfermo gravemente, y vemos que David entra en un proceso de un ayuno, acostado en la tierra, y él está rogando al Señor por misericordia por el niño. Y los ancianos de sus casas, aquellos que tenían más acceso a David, les rogaban que se levantaran, les rogaban que comiera, pero David no quiso acceder, no quiso comer, sino que él permaneció en ayuno. Luego, al 7º día, aquel niño murió, y después de que el niño murió, entonces los siervos de la casa de David comentaban los unos a los otros que no tenían el valor de confrontar a David, de decirle lo que había sucedido. Ellos decían: si así David estaba cuando el niño vivía, ¿qué va a suceder entonces si nosotros le decimos que el niño ha muerto? Y vemos el versículo 19 en adelante, dice: mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hay 2 enseñanzas que son muy importantes acerca de estos versículos bíblicos que leímos ahora. La primera enseñanza es que Dios es soberano. Dios es soberano. Vimos que David hizo un ayuno, estuvo en el suelo rogando, pidiéndole a Dios misericordia para con su hijo, que le permitiera que viviera. Pero vemos que Dios es soberano, o sea que por más tiempo que dure un ayuno, por más súplica que se haga, si por lo que nosotros estamos pidiendo, estamos ayunando, estamos suplicando, estamos declarando, no está conforme a lo que es la voluntad de Dios, el Señor no nos lo va a conceder. El Señor no nos lo va a conceder. El Señor es soberano. Pero estos 7 días de ayuno que David duró no fueron en vano. Estos 7 días de ayuno y de ruego, de súplica que David duró en la presencia del Señor, no fueron en vano, porque vimos que aunque aquel niño murió, ese tiempo que David duró en la presencia del Señor tuvieron un efecto profundo en su corazón, en el cual él no perdió la esperanza. Él no perdió la esperanza, él tenía la esperanza viva. Dios puso en su corazón, vemos la palabra que dijo David: él no viene a mí, sino que yo voy a él. Y nosotros podemos guardar esa misma esperanza cuando nosotros tenemos pérdida de seres queridos que le han servido al Señor. Nosotros tenemos la esperanza de que ellos se adelantaron a nosotros, pero que ellos están en la presencia del Señor, y que nosotros en algún momento, algún día, tenemos la esperanza de que nos reuniremos con ellos otra vez. David dice: él no vuelve a mí, pero yo voy a ese tiempo. Obró en lo que es la vida de David, la esperanza de David. Vemos que cuando murió el niño, David hace lo que ante los demás parece ilógico, no hace sentido el comportamiento de lo que él está haciendo, pero ante la muerte del niño dice que él va al templo y adora a Dios, glorifica a Dios. Esto me recuerda el caso de Job cuando estaban sucediendo los eventos. Job habló acerca de sus pérdidas, la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus bienes. Él dice: Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, gloria sea el nombre del Señor. Amén. También esto nos enseña
nos habla acerca de una doctrina, y es la doctrina que enseña que cuando un niño parte antes de la edad de conocimiento, de poder tomar decisión entre el bien y el mal, aquel niño va a la presencia del Señor, aquel niño va al cielo. Amén. No en todos los círculos cristianos esa es una doctrina fundamental, no en todos los círculos cristianos se cree de esa manera, pero yo entiendo que cuando empezamos a ver este versículo bíblico afirma que cuando un niño muere antes de que llegue el tiempo que el niño tenga la capacidad de tomar decisiones, va a la presencia del Señor. Vamos a seguir viendo qué dice la Biblia al respecto de esta esperanza. Vemos que el Señor Jesucristo, hablando acerca de lugares que Él había recorrido, que Él había andado, que Él había hecho muchos milagros, y Él se refiere a esos lugares diciendo, vemos en Mateo capítulo 11, versículos 20 al 22, vemos que Él habla acerca de estos lugares, que ellos tienen una responsabilidad mayor por lo que ellos han visto, han observado. Y el niño antes de su edad, de una edad en particular, de una no específica para cada niño, no tiene la capacidad de aceptar, no tiene la capacidad entre el bien y el mal, no tiene la capacidad de entender el mensaje del Evangelio. El Señor Jesucristo dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. La Escritura es clara en relación al conocimiento, en relación a la capacidad que tiene el individuo, al testimonio que Dios le da al individuo, al acceso que le da el Señor al individuo, al mensaje glorioso del Evangelio. Y el mensaje glorioso del Evangelio se presenta en la misma creación, que es testigo de lo que Dios presenta, pero que los bebés a la edad temprana, los niños a edad temprana no tienen la capacidad todavía de aceptar. Vemos en Romanos capítulo 1, versículo 18 al versículo 20. Dice la palabra del Señor, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Como digo, los niños que mueren antes de la edad de entendimiento, de poder procesar esta información, ellos pasan a la presencia del Señor. También vemos un episodio en el cual el Señor Jesucristo, los padres le llevaban sus hijos para que Él impusiera sus manos sobre ellos, para que Él orara por ellos, y sus discípulos trataban de llevarse los niños de la presencia del Señor, pero vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, versículo 14, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Jesús dijo, dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Gloria sea el nombre del Señor. Podemos afirmar que todo aquel niño que ha muerto antes de tener la capacidad de tomar una decisión para Cristo pasa a la presencia del Señor, y aquel que ha perdido un niño antes de edad temprana puede tener la esperanza con la que David vivía. David, en medio de todo el dolor que estaba pasando, vimos que él se fortaleció en el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Él fue al templo y él adoró. Vemos el versículo 24 y 25 y dice, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Vemos aquí que la misericordia de Dios para con David. Vemos que Betsabé le dio a luz un hijo.
David le puso por nombre Salomón, pero vemos que Dios amó a Salomón y vemos aquí una demostración de lo que es la misericordia y la gracia de Dios. Que aún así, David habiendo hecho lo que él hizo, vemos como Dios manifiesta su misericordia, y el hijo que Betsabé tiene, dice que Dios lo amó, incluso envió al profeta Natán con el nombre que Dios le dio de Jedidías, que significa aquel a quien Jehová amó. Y Salomón sería el heredero del trono de David, aunque David tuvo otros hijos que eran mayores en edad. Dice que Dios amó a Salomón y Dios lo eligió para que fuera aquel que heredara el trono, que heredara el reino cuando David muriera. Vemos en esto que Dios es bueno. Dios es bueno porque Dios extiende su misericordia para con nosotros. ¿Qué es la misericordia que Dios extiende para con nosotros? Que Dios no nos da a nosotros lo que nosotros nos merecemos. Y le damos gloria a Dios por eso. Y eso es lo que Él está exhibiendo aquí con David. Está exhibiendo su misericordia, su gracia. Gloria sea el nombre del Señor. Igual que David, nosotros podemos darle gracias porque Él ha extendido su misericordia para con nosotros, su gracia. Él nos amó, Él nos perdonó, Él nos salvó. No por ningún mérito que nosotros hayamos tenido, no porque nosotros hayamos hecho algo extraordinario. Es porque nosotros lo que nos merecemos a causa de nuestro pecado es la muerte y el infierno. Pero Él tuvo misericordia, Él extendió gracia para con nosotros. Gracias al nombre del Señor. Vemos en Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7. Dice la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias al nombre del Señor. David está haciendo una demostración. David está haciendo, es el trofeo que está mostrando en el cielo la misericordia y la gracia de Dios. Y lleva mucho tiempo allí, estará en la presencia del Señor por la eternidad. Y nosotros tenemos la esperanza del Señor que nosotros nos convertiremos también en aquellos trofeos que demostrarán por la eternidad la misericordia de Dios, la gracia de Dios que Él extendió para nosotros. Nosotros siendo grandes pecadores, pero tenemos un Salvador que es más grande que nuestro pecado. Gloria sea el nombre del Señor, donde dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. De aquí en adelante, entonces, en los próximos versículos se nos habla acerca del conflicto que había con Amón. Se nos dice que Joab estaba a punto de conquistar aquella que era la ciudad real, la ciudad principal en Amón, y él no quería llevarse el crédito de eso, no quería llevarse la gloria. Lo típico era que aquel general o aquella persona que estaba encargada del combate, donde se conquistaba una ciudad de importancia como esta, que era una ciudad real, se le cambiaba el nombre y se le ponía por nombre el nombre de aquella persona quien estuvo liderando aquel combate, aquellas batallas que se usaron para conquistar aquel territorio. Pero vemos que Joab, conociendo eso, manda a llamar a David para que David entonces formalice, que termine aquella conquista de aquella ciudad real principal en Amón. Y vemos que David va, reúne al pueblo, llega y como quien diría algún político, viene y corta la cinta de ceremonia, se toma la foto ceremonial de lo que está sucediendo y conquista aquella ciudad real de Amón, que le dio muchas ganancias. Dice que hubo gran botín. Incluso se nos dice que David de aquel lugar, de aquel tiempo en adelante, entonces convirtió a aquellas personas en siervos de él. Dice que trabajaban en hornos de ladrillo. No solamente aquella ciudad, sino todas las ciudades de Amón. En el pasaje de hoy, en el capítulo de hoy, nosotros vemos la pérdida, el dolor, el sufrimiento, la muerte que viene como consecuencia del pecado en la vida de David. Y vamos a continuar viendo eso de aquí en adelante. David
pudo haber evitado muchos problemas, pudo haber evitado mucho sufrimiento si él hubiera resistido a la tentación. Estas enseñanzas que nosotros vemos acerca de David están ahí para que nosotros aprendamos de ellas, para que nosotros podamos evitar caer en tentación, que aprendamos de los ejemplos y no caigamos en los mismos problemas y en la misma tentación, sino que aprendamos de ellas que están aquí plasmadas en la Biblia para nuestro beneficio. Porque así como David, cada uno de nosotros vamos a tener algún caminante, que alguien que viene en camino, que viene a nosotros, y eso es la tentación que se aproxima a nosotros, viene a nosotros, y vamos a tener nosotros que tomar decisiones de qué nosotros vamos a hacer. Nosotros tenemos que confiar en el Señor, tenemos que fortalecernos en el Señor, que Él está con nosotros, que Él será nuestra ayuda, que Él nos dará la fortaleza para salir de aquella tentación, para poder sobrepasar lo que se aproxima hacia nosotros. Vemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, nos da una afirmación acerca de esto. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria sea el nombre del Señor. Yo espero que este pasaje bíblico haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros en el día de hoy. Vamos a terminar el estudio de la palabra del Señor. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de reunirnos con el mismo propósito, Señor, de adorarte, de alabarte, de reconocerte, Padre Santo, Señor, de conocerte, de estudiar tu palabra, Padre Santo, que tú uses tu palabra, Padre Santo, para continuar transformándonos a nosotros, Señor, para guiarnos, Señor, para que librarnos a nosotros, Señor, de tentación, de problemas, de dificultad, de dolor. Ayúdanos, Padre Santo, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo, que donde quiera que haya llegado esta palabra, Padre Santo, que sea de fortaleza, que sea de bendición, Padre Santo, que lleve salvación, Señor, y vida eterna, Padre Santo. Señor, te damos gracias y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Nosotros vamos a continuar entonces con el servicio. Antes vamos a despedir a todas las personas que han estado con nosotros por medio de Facebook Live. Les invitamos a que estén con nosotros la próxima semana por estos mismos medios y que lean de antemano los próximos 2 capítulos, 13 y 14, y que el Señor les continúe bendiciendo.